soy Griselda Donatucci. Ustedes ya saben que yo hago entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. Desde el año 2014 busco a quienes están por ahí haciendo estas experiencias de bienestar. Ahora, en este caso, quiero compartirles una cosa. Yo siempre estoy viendo qué herramientas podemos usar para ser más soberanos y más libres, más independientes. Entonces uno de esos días me encontré con una página que se llama La Salud en tus manos. Imagínense que enseguida me puse a leer la palabra siguiente, decía regenera y me hacía más clic. Continué leyendo unas notas y justamente hablaba del agua de mar, pero también de diferentes maneras de aprender a cuidarnos. Así que miren, yo enseguida le escribí a ver quién era que estaba ahí y hoy se las voy a presentar a todos ustedes. Estoy con Alexandra Procoudine. Ella es higienista y está en Costa Rica. Bueno, te agradezco tanto, Alexandra, que me des esta oportunidad de compartir todo tu conocimiento, no solo conmigo, sino con las miles de personas que nos van a estar mirando. Bienvenida. Hola Griselda, encantada de estar aquí compartiendo a través de ese video toda esta sabiduría tan importante. Gracias. Bueno, contanos un poquitito cómo empezaste este camino tuyo de la salud, del interés por el cuidado de la salud y justamente de esta soberanía, ¿no? Sí. Entonces, tengo 46 años, me llamo Alexandra y nací en un pequeño pueblo de Bélgica y me crié literalmente comiendo chocolate y chuchería, como decimos, papita, cosas dulces, acostada frente a la televisión. Entonces me puedo recordar que cuando yo era muy pequeña, yo tenía mucho vigor, tenía muy buena salud, pero después de unos años a este ritmo, comiendo cosas realmente adaptadas para la salud, papitas, chocolate, pues llegó un momento en que empecé a enfermarme. Entonces, de pequeña me acuerdo muy bien que yo tenía como esta preocupación por la salud. Me interesaba muchísimo. Y, por ejemplo, caminaba descalza en la nieve para reforzar mi sistema inmunológico, tomaba ducha fría, me masajeaba, buscaba plantas medicinales, hacía cura de concentrado de rábano para limpiar mi hígado, todo esto con 7 años, 8 años, 10 años. A los 7 años decidí ser vegetariana, pero ya había siempre negado comer carne. Y poco a poco, al ritmo de lo que estaba comiendo, de mi modo de vida que estaba muy, muy malo, ¿verdad? Pues ya que mi familia no me proveaba la alimentación que yo tenía que tener, una alimentación adecuada, pues empecé a enfermar y a tener mucha evacuación por vía de la nariz y alergias. Pero en esta época no sabíamos lo que era alergia. Hablo de los años 80, todavía no había tantas alergias como hoy en día. Entonces no pude identificar, ni siquiera mi familia, identificar lo que tenía constantemente la nariz que goteaba y estas cosas. Llegó la adolescencia, 13, 14 años, y empezó toda mi salud a disparar de muy mala forma. Empecé a tener problemas con los senos, estaban muy duros, me sentía muy mal, no había perdido mi energía, mi salud de niña, y tenía sobre todo en el rostro unos quistes muy fuertes, casi furúnculo, lleno de pus y de infección. Entonces la etapa de la adolescencia fue muy difícil y no vinieron las reglas, no tenía regla y tuvieron que provocármela. No solía ir al médico tampoco, esto no era en mi educación, ¿verdad? Y esto fue un punto muy importante.
Le voy a explicar por qué después. Y nos dimos cuenta que yo tenía ovario micropoliquístico. Es una condición que hace que los ovarios están llenos de quiste y que hay muchos problemas a nivel glandular. Tenía muchos pelos en el rostro, sobre las piernas, sobre los brazos. Tenía estos problemas de menstruaciones muy, muy, muy graves. Y tenía ese malestar terrible, me sentía extremadamente mal, este acné que me impedía ser una joven feliz como los otros, y los veía con su piel hermosa y yo no tenía esta piel hermosa, ¿verdad? Entonces esto me llevó, fue una infancia, una adolescencia muy difícil, pero esto me llevó a hacerme preguntas. Por esto considero que fue realmente como una etapa de enseñanza para mí. Y todo esto me llevó a interesarme de más y más y más cerca a la salud. Y descubrí el libro de una doctora que se llama Kuzmin. Esa doctora es higienista, ¿sí? Ella ha escrito varios libros y encontré un libro que se llama Salve su cuerpo. Bien, es un libro, no sé si existe en español, es en francés, mi idioma materno. Y ella explicaba cómo cambiando el modo de vida uno podía revertir todo tipo de enfermedades. Y cada paciente de ella hacía como un pequeño escrito donde explicaba cuál fue el tratamiento y cómo revirtió cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia, personas con enfermedades muy avanzadas, sobre todo de movilidad, personas que no podían mover sus cuerpos, enfermedades de huesos, asma, yo padecía mucho asma también, y empecé a seguir sus enseñanzas que para mí parecían muy lógicas, muy evidentes y me apasionaron desde un principio. Entonces sentí una gran mejoría en mi estado de salud cuando empecé a seguir estas pautas que consisten en comer más alimentos crudos, ¿sí? Ella recomienda comer prácticamente todo crudo y incluye un poquito de vegetal al vapor, pero todo es principalmente vegetales, frutas crudas, semillas, nueces, y ella incluye todavía, ¿sí? Cosa que no estoy de acuerdo hoy en día, pero en esta época fue como un paso de transición. Ella incluye la leche cruda y los cereales, también crudo, molido, ¿bien? Entonces, esto fue como mi primer contacto con el higienismo, pero iba a evolucionar muchísimo en los años que iban a seguir. Empecé a vivir mi vida de adulta y empecé a ganar dinero, mucho dinero, y sufrí lo que llamo una desconexión conmigo misma. Al fluir tanto dinero, empecé también a ir al médico. Por primera vez en mi vida yo no había ido al médico. Y a perder esta conexión, esta intuición conmigo misma, a querer que yo podía comprar la salud, la belleza, que uno podía comprar todas estas cosas. Pero esta perdición fue también una bendición porque de ella iba a aprender muchísimo. Empecé a perder a no seguir la dieta como yo lo hacía antes, y a comer mal, a estar súper, extremadamente estresada en mi trabajo, y al cabo de unos años estaba yo muy enferma. Tengo una lista muy larga de padecimiento. Yo me acuerdo que mi ginecólogo se reía porque yo tenía un dossier, el más grande entre todos sus pacientes, y de una cierta forma me ¿cómo se dice? Enorgullecías. Exactamente, perdone. Bueno, era como un orgullo para mí, paradoja. Esa era una paradoja. Tenía entonces pérdida de sangre que duraban meses, 6 meses, a veces no paraba de sangrar. Tenía una tiroiditis de Hashimoto,
tenía una hernia discal, tenía prediabetes, tenía colesterol, tenía las alergias que ¿Y habían cuántos años vuelto. tenías ahí? En los 30, esto es en los 30, fue como una lenta caída, un desmejoramiento lento que fue sobre unos años, que duró como unos años, ¿verdad? Entonces, por primera vez fui a ver los médicos y pude constatar cómo su visión de la salud era diferente a la mía, ¿verdad? Y siempre estaba un poco reactiva porque veía que me recetaban pastillas, pero que nunca me han recomendado de cambiar nada en mi modo de vida. Bien, y como que yo no le veía sentido a esto. Para mí no tenía ningún sentido tomar unas pastillas que yo sabía que eran muy tóxicas y no hacen ningún cambio. Pero esto fue, como le decía, una escuela. Entonces quedé embarazada y como a los 33 años, 35, y pasó algo muy grave. Hice como una preeclampsia. Cuando uno habla de forma médico-alopática, hice lo que ellos llaman una preeclampsia. Mi pequeña nació de 7 meses y fue internada en una unidad de cuidado intensivo. Entonces ahí pude constatar con mis ojos ingenuos, totalmente dependiente. Yo estaba en esta época totalmente dependiente de los médicos. Entregué mi hija a ellos para que ellos la salvaran. Pero lo que ocurrió es que hubo como unos tratos totalmente horribles. Bien, era realmente algo insostenible. Pero yo estaba ¿cómo decir? En esta dimensión de conciencia donde todavía no había podido entender que yo era la persona que tenía que seguir su intuición y cuidar de mi hija. Entonces ella murió a cabo de 15 días. En esta época yo no entendía por qué, pero hoy sí yo lo entiendo perfectamente. No hubo nada, no hubo ningún contacto con el cuerpo. Los médicos no entendían estas cosas. Lo único que hacían era entubarla, impedir todo contacto, nutrirla. No querían que yo la nutriera con leche materna, sino con unos leche totalmente química, que eran carísimas, ¿verdad? Y la pobrecita no aguantó todo eso y se murió. Tenía una luz en la cara. Y todo esto fue dramático para mí. Entré en un trauma porque mi ser interior sentía perfectamente que había algo que no estaba correcto. Desde la interrupción del embarazo, este embarazo no debía haberse interrumpido. O sea, sabemos perfectamente en higienismo que la presión alta se controla perfectamente con un cambio de modo de vida, de respiración, de cambiar los patrones de pensamiento, pero en aquella época no conocía todo esto, no había entrado con esta sabiduría tan elemental todavía. Entonces, pero mi ser interior lo sentía. Entonces había como un conflicto muy fuerte entre lo que sentía en mi interior y lo que me decía el exterior. Que no, y había como una rebelión en mí, que todo esto se hubiera podido evitar, que había algo que era muy inhumano, que había pasado frente a mis ojos, que era una tortura medical, pero era el sistema. Entonces yo no podía hacer nada, ¿verdad? Era como la realidad de esta dimensión. Entonces entré en una depresión muy profunda y esto me llevó muy, muy, muy abajo. Y entonces me encontré en el fondo como de un pozo y tuve que elegir entre la vida o la muerte, porque ya yo no podía bajar más abajo. Y me acuerdo muy bien cómo elegí la vida. Y empecé a recordar las enseñanzas de la doctora Kuzmin y a volver a ponerla en práctica. Yo no podía mover mi cuerpo, me quedé acostada 9 meses sin apenas poder levantarme, fue muy difícil.
Ah, Era un agotamiento extremo, ¿verdad? Y además de todo esto, un montón de enfermedades. Y entonces empecé a volver a elegir la vida en cada momento, en cada segundo, pero era muy difícil porque había atravesado una energía muy oscura, muy densa de la experiencia humana, ¿verdad? De la experiencia terrenal. Entonces tenía que volver como a levantarme, a relevantarme y poquito a poquito volver a poder funcionar. Entonces empecé por regular mis pensamientos, y cada vez que yo tenía un pensamiento negativo que me alaba para abajo, lo interceptaba e intentaba cambiarlo por uno positivo que me iba a elevar, porque yo tenía tan poca energía que si yo no hacía esto, pues me iba a volver para el fondo, ¿verdad? Y yo tenía que salvar mi vida. En aquella época los médicos decían que yo no tenía nada, prácticamente, aparte de, no entendían por qué estaba así, pero es muy comprensible, simplemente es un agotamiento endocrino debido a un shock y a un cúmulo de años bajo estrés y de mala alimentación. Entonces todo esto es perfectamente reversible, pero no con pastillas, como me lo han querido hacer creer, ¿verdad? Sino eligiendo la vida en cada momento. Entonces, este episodio, observando con los médicos, como ellos hacen, como practican, fue una escuela para mí, fue la mejor escuela para aprender lo que exactamente no se debe hacer. por contraste. Entonces estamos en un sistema en que si nos posicionamos como una víctima y que no somos autores de nuestra salud, si no aprendemos estas bases, entonces vamos a ser analfabetos. Somos la mayoría de nosotros analfabetos, cuestión de nuestra salud. Y esto no puede ser. Porque si somos así, en una sociedad, en un sistema, en un planeta como el de hoy en día, pues no nos va a ir bien, no nos va a ir bien. La vida va a ser una cuestión de suerte y con un poquito de suerte uno no se va a enfermar, aunque esté comiendo y viviendo como lo promueve la sociedad, pero no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se enferman y podemos mirar alrededor de nosotros y llega un momento en que todo el mundo le cae algo encima y se va a enfermar. Y esto no es una cosa normal, ¿bien? El ser humano es simplemente una tecnología de alto nivel, o sea, Dios nos ha creado perfecto, somos hechos para funcionar con un súper rendimiento, tener una salud impecable, pero no es el caso simplemente porque no respetamos las leyes de Dios, hacemos cosas increíbles, comemos cosas empaquetadas, procesadas, que no tienen ninguna vida en su interior, y esto nos hace pagar consecuencias al cabo de un cierto tiempo. Entonces, todo esto fue mi principal aprendizaje. Luego conocí a grande maestro del higienismo como Thierry Casasnovas, un grande del higienismo, es francés, y un americano que se llama Robert Morse, y también Irene Grosjean, que es francesa y naturópata higienista hace 60 años. Ella acaba de cumplir 89 años. Entonces, empecé a interesarme y a estudiar esto con ellos y a realmente aprender cómo manejar la salud humana y revertir muchos conceptos erróneos que nos impiden estar haciendo lo que debemos hacer para estar feliz en este cuerpo humano, en esta experiencia humana. ¿Bien? Sí. Alexandra, te estoy escuchando atentamente y siempre honro las historias de cada uno porque sí son únicas, ¿verdad? Esto que vos decías del vehículo terrenal Sí. y de
cuidar nuestra salud es una cosa que parece tan obvia, pero ¿desde dónde lo cuidamos? Porque viste que hay diferentes conceptos del cuidado. Hay gente que va al médico y Sí, considera que se está ya, cuidando. Hay por gente que toma su supuesto. medicina y considera que se está cuidando. Sí. En este caso, cuando vos proponés esto de tomar la salud en nuestras manos, yo lo que quisiera, lo que quiero es ver si podemos hacer como un lineamiento, algo, unas indicaciones básicas para todos los que ya Sí, no queremos estar dentro de ese sistema médico. A veces no sí, queremos, a veces no podemos, porque a veces el dinero no te da ni para pagar un servicio social, ni las consultas sí, médicas, ni los medicamentos. Entonces, para esas personas que deciden hacer este camino por su propia cuenta, o como vos decís, en sus propias manos, ¿qué cosas básicas tenemos que saber? muy bien. Esto es muy importante, ¿verdad? Para empezar, hay que entender que estamos llenos de conceptos que son erróneos. Estos conceptos que aplicamos ni siquiera de forma consciente nos hacen ver la vida de una forma errónea. ¿Bien? Entonces va a haber que cuestionar todo lo que uno cree, ¿bien? Sobre la pastilla, sobre la salud, sobre el sistema, sobre la relación que uno tiene con la vida, sobre la forma que tenemos de pensar. Entonces, la base del higienismo o de una salud perfecta es, por supuesto, una cuestión de alimentación. Pero no es solo la alimentación que uno entra por la boca. Cuando hablo de alimentación, es lo que entra por los ojos, lo que entra por la piel, lo que entra por las ideas, los pensamientos. Bien, recuerden lo que yo le expliqué, que la primera cosa que me sanó, que me ayudó a salir del hoyo de la enfermedad, fue cambiar mis pensamientos. Esto es algo básico. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es dirigir sus pensamientos. Ni siquiera la mayoría de las personas se dan cuenta que tienen un poder de acción sobre sus pensamientos. Sin embargo, es así. ¿Ok? Heredamos de patrones y de programaciones y de forma de pensar que absorbemos por vía visual en el exterior, por vía de la televisión, por nuestros padres, por las personas que estamos con ella, y esto nos perjudica. Hay que realmente revolucionar y empoderarse de sus pensamientos, porque a partir de un simple pensamiento creamos totalmente nuestra propia realidad. Es posible que sea muy difícil entender lo que estoy diciendo, pero interésese a ello y experiméntelo en su propia cabeza. Pueden intentar observar lo que crea un simple pensamiento. Por ejemplo, voy afuera y yo puedo totalmente elegir salir de mi casa por la mañana y elegir, wow, qué día tan difícil, me siento mal, hoy no tengo ganas de hacer nada. Puedo elegir decir esto o pensar esto, o puedo elegir, wow, un nuevo día se abre para mí y voy a vivirlo como si fuera el primero, ¿verdad? O el último. Y todo está ahí, en esta elección que uno hace cuanto a los pensamientos, pero también cuanto a la alimentación. Alrededor de nosotros hay una multitud de comidas. Yo no llamo esto alimentos, yo llamo, casi son objetos, son no comida. Son cosas que ni siquiera deberíamos entrar en nuestro interior, pero están ahí alrededor de nosotros. Y vemos imágenes o personas que la comen. Y esto actúa sobre nosotros y nos incita a comerla, porque el ser humano es un gran imitador y le gusta, se hace sentir
incluido y le hace sentir bien estar unido con los demás. Pero no podemos estar unidos en estas tendencias, porque no tienen nada beneficioso para el crecimiento del ser humano. Entonces, cuando comemos pizza, cuando comemos queso, cuando comemos cosas fritas, cosas procesadas, estamos no solo entrando cosas que no son adaptadas para nutrirnos, son totalmente inútiles, son cosas que van a dejar desecho en nuestro interior. Y son cosas que van a proporcionar una información errónea a nuestras células. ¿Okay? Nuestras células somos una de las bases más importantes que hay que saber, es como que somos una gran esponja celular. ¿Bien? Entonces, cuando atravesamos nuestro cuerpo, nuestro tubo digestivo, con algo transformado, algo, puede ser unas papitas, vamos a decir, de la tienda de aquí de la esquina. Papas fritas o plátano frito con sal y glutamatos. Estamos entrando una información en nuestro interior muy errónea. Entonces nuestras células dejan de ser, vamos a decir, inteligentes, porque tienen su inteligencia. Cada célula que nos compone, son millones de millones, tiene su inteligencia propia, incluso tienen memoria. Y es muy importante saber que estas células bañan en un líquido que se llama la linfa, que es de 5 a 7 veces más importante que la sangre. O sea, una persona de 60 kilos tiene 40 kilos de líquido, 35 kilos, 5 kilos, perdón, de sangre o 5 litros de sangre y 35 kilos o litros de linfa. Es enorme. Estamos bañados de líquido. Y sabemos por los trabajos de importantes sobre el agua, de este científico que pudo demostrar cómo el agua cambia de estructura según la información que le estamos dando. Un vaso de agua al cual se le brinda pensamiento y vibración de amor tiene una estructura bioquímica muy diferente a un vaso de agua donde se le ha mandado odio y rencor. Y esto podemos constatarlo por microscopio. Entonces nosotros somos igual. Lo que necesitamos ingerir por el vía de la boca tiene que ser una información con lo que se llama biofotones. La luz solar mandada, transformada por vía de la fotosíntesis a las frutas o a los vegetales o a las hojas. Bien, estos biofotones son una información que se manda vía la linfa y los líquidos a nuestras células para que pueda regular su vibración, para que puedan vibrar de una cierta forma. Entonces no podemos vibrar de forma adecuada y abrirnos a todas estas vibraciones con cuales nos intercomunicamos en el universo, la Tierra, el Sol, energía que vienen de otras dimensiones. No podemos recibir y captar todo esto si estamos con una célula que vibra muy bajo y que están bañando en un líquido linfático e intersticial que está sucio, lleno de desecho. Si quieres, el sistema linfático es como el sistema de desagüe de la cocina, del fregadero, donde se acumula mucho desecho. El cuerpo humano de forma natural fabrica desecho, las células tienen que evacuar sus desechos todos los días de forma natural, pero estamos entrando un tipo de alimento que va a fomentar un montón de desecho en nuestro interior. La carne, cuando comemos un pedazo de carne, el 85% aproximadamente, dependiendo de las condiciones en cuales la estamos comiendo, quién la está comiendo, alrededor de un 85% no va a estar digerido, va a estar aquí en nuestro interior y no servir para nada. ¿Sí? Entonces, esto es igual para todo.
necesitamos más que una nutrición, una micronutrición inteligente, llena de elementos vivos, de biofotones, de esta luz solar transformada por la fotosíntesis a través de la luz del sol, en las plantas, en las frutas. Y si no hacemos esto, pues empiezan a acumularse desechos en nuestro interior y al cabo de un tiempo, estos desechos van a crear enfermedades. La única enfermedad que yo conozco es la acumulación de desecho en nuestro interior y es responsable de esta multitud de manifestaciones que los médicos hoy, o que hoy en día de forma convencional llamamos enfermedades, pero las enfermedades en realidad son solo síntomas, que hay un sistema linfático sucio y seguramente un sistema endocrino agotado, ¿verdad? Porque estamos viviendo a un ritmo de estrés extremo. La mayoría de las personas no tienen tiempo de descansar y esto es muy malo también. Eso es otro punto, otra base de la salud. No podemos estar estresados como estamos estresados, debemos estar mucho más tranquilos. El ser humano es un ser pacífico, tranquilo. Estas condiciones de estrés en el trabajo, en la vida social que podemos ver, son totalmente insalubres. Y la pondría en la parte superior de la pirámide como cosa que degrada la salud. Sí, vos ¿Sí? sabés que escuchando cada cosa que decís, se me cruzan ideas, personas que escriben con problemas de salud. Y este tema de inclusive comer sano, hacer una vida sana y estar enfermo igual. Entonces, ¿Sí? ¿Sí? o cuando la gente dice, pero si vos tomás agua de mar no podés estar enfermo. No, porque... si vos no comes carne, no, pero ¿cómo te enfermas así? Entonces, o están los otros, los que dicen, claro, vos porque no comes carne te enfermas. Es decir, hay tantas frases, tantas informaciones contrapuestas. Entonces, creo que tiene esto que vos decís es fundamental. Hay que tener en cuenta todos esos aspectos, porque aún comiendo cosas que tienen que ver con la energía del sol, Sí, si estamos estresados o si estamos en conflicto, tampoco alcanza. exactamente. Entonces sí, el agua de mar puede ayudar muchísimo a una persona porque es como apagar un fuego. Esta acumulación de desecho en el sistema linfático se llama acidosis. No sé si han oído hablar de acidosis o equilibrio ácido-alcalino en el interior del cuerpo. Si un cuerpo está en la tendencia alcalina, va a estar mucho más saludable que si tiene una acumulación de desecho ácido en su sistema linfático. Entonces, beber agua de mar es genial, es simplemente genial para todo el mundo porque es realmente como apagar el fuego. Esto está lleno de minerales biodisponibles que van a actuar como esta espuma que los bomberos usan cuando vienen a apagar un fuego. Pero no es suficiente, sobre todo en nuestra época. Yo no digo en el tiempo de René Quinton, que el profesor que destacó las virtudes del agua de mar porque no había tanta contaminación. Pero hoy en día, dense cuenta que estamos en un planeta donde los contaminantes están por toda parte, desde lo que comemos es totalmente nunca visto, jamás se ha visto una forma de alimentarse así en la historia humana, totalmente inadecuada, llena de no alimento, la gente ya no come fruta ni vegetales, tienen mucho estrés, el estrés es extremadamente acidificante, porque el estrés, cuando estamos en situación de estrés, producimos mucha adrenalina, que es un veneno en realidad, y no, eso es acidificante. Entonces, beber agua de mar en nuestra época no es suficiente para poder
tener un estado de salud adecuado. En el pasado, en los años 50, yo no digo, pero hoy en día hay tanto contaminante que estamos hay que enderezar un poquito el barco porque no podemos ya simplemente, por ejemplo, antes los higienistas decían que se podía nada más con la alimentación, con un cambio de alimentación, curar una persona. Ya esto no puede ser, ya no es como antes. Los sistemas endocrino y nervioso de las personas están totalmente agotados. La mayoría de las personas o de los bebés incluso nacen con un sistema nervioso muy débil. Entonces, el sistema nervioso es súper importante porque eso es como las pilas de nuestro cuerpo. Y si las pilas están flojas, pues no vamos a poder evacuar esta basura, no vamos a poder tener energía, el cuerpo no va a poder funcionar. Y favorece la acumulación de desecho en el interior. Entonces, hoy en día, no solamente yo recomiendo, por supuesto, yo soy una fervente bebedora de agua de mar y siento sus beneficios a cada vez que yo la bebo, ¿verdad? Que van desde el olor corporal hasta los fenómenos de detoxinación, que son muy positivos, lo que la gente llama enfermedades, que no son enfermedades. En una época como la nuestra es totalmente normal y beneficioso tener gripe o tener las enfermedades son, por ejemplo, un cáncer. ¿Qué es un cáncer? Pues yo tengo aquí en mi cocina una bolsita. Yo pongo los desechos, los plásticos, los cartones, es mi basura, ¿verdad? Para que estén apartados en la cocina. Pues un cáncer es un poquito igual, el cuerpo es una alta tecnología, es sumamente inteligente, una inteligencia extrema. Entonces el cuerpo de forma muy inteligente va a crear una bolsita donde va a faltar las peores toxinas, las más peligrosas, la va a colocar en una bolsita o en el seno o en el colon, qué sé yo, donde hay más toxinas son esta área y donde la piel es muy blanda para que pueda reventar y sacar todas estas toxinas de forma muy, muy inteligente y muy eficaz. Pero hoy en día hay como una forma de pensar, ¿verdad? Que se ha construido y que hace ver el cáncer como un diablo, como algo que surge, que nos cae encima, y no es así. Podemos programarnos nuestro cáncer, podemos programar enfermedades futuras simplemente con el modo de vida y la forma que tenemos de vivir hoy en día, desde que somos pequeños, ¿verdad? Y entonces hay que dejar de pensar que las enfermedades son realmente un enemigo, son mecanismos de adaptación del cuerpo que la aplica para su propia supervivencia. Y son señas de alarma, un poquito cuando hay un tablero de un vehículo con un bombillo rojo prendido, pues cuando vemos esto no vamos a tomar una cinta negra y venir a pegarla sobre el bombillo rojo, no vamos a hacer esto. Pues lo que los medicamentos hacen cuando tenemos una enfermedad, tomamos medicamentos que bloquean los síntomas y nos hacen creer que estamos sanos y no cambiamos nada. Pues esto no funciona así. Tenemos que abrir el carro y ver lo que está pasando y cambiar piezas si es necesario y limpiar, si hay que limpiar el carburador. En el ser humano es igual. No podemos tapar con medicamentos que bloquean síntomas una serie de síntomas que llamamos enfermedad y creer que esto es salud y llamar esto salud. Esto no es salud. Esto es un nivel de conciencia muy bajo y ahora estamos pasando a un nivel de conciencia mucho más elevado. Podemos hacer mucho más. Podemos aprovechar de nuestro cuerpo humano de forma muy superior y mucho más consciente. Sí. Alexandra, tengo muchas preguntas para hacerte, pero quiero ordenar en este sentido. Dentro de lo que vos nos fuiste contando de tu propia historia, ¿en Sí. qué momento de esa historia llega a tu vida el consumo del agua de mar?
Pues hace como 5 años, bien. Entonces, yo no había oído hablar del consumo de agua de mar en mi práctica de higienista, pero estaba escuchando a mi maestro Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas hace 7 años ha sido una persona muy, 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 muy enferma, tenido tuberculosis, estuvo realmente, los médicos lo mandaron para que se muera en su casa, le decían que tenía 2 días para vivir más, su corazón casi no latía. Yo le estoy relatando lo que he escuchado de él, ¿verdad? Él lo expresa en un video. Y su papá le había comprado ampollas de agua de mar. Entonces, él fue a tomar las ampollas y probó una. Y luego no pudo impedirse y cogió 2, y 3, y 4, y vació la caja. O sea, imagínense una persona, un hombre de 1,75 m que debía pesar alrededor de 30 kilos, al borde de la muerte. Estás viendo esas ampollas de mar a su lado y empieza a bebérsela sin poder parar. Su cuerpo literalmente chupaba estas ampollas de agua de mar. Y entonces sentía literalmente como esto, wow, le volvía a dar vida, porque estaba profundamente desnutrido, su corazón no estaba latiendo con regularidad y realmente estaba entre la muerte y la vida. Y esto fue una de las cosas que les permitió volver a ser una persona normal. Entonces, explicaba también los beneficios del agua de mar y empecé a interesarme en ello y tuve mi primera oportunidad de beber agua de mar. Todavía no había sanado perfectamente, todavía estaba muy agotada y sentí como fue maravilloso. Fue un agua de mar de España, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, una ciudad. ¿La recogiste de la playa? Sí, sí, O sí. sea, ¿te animaste a ir a buscarla? ¿Hiciste Sí, todo eso? Digamos, no tuviste sí. temor de recogerla de la playa. En mi caso, ningún temor, Bien. ninguno. Y también en España se vende de forma más corriente el agua de mar, pero yo quería la de la playa, yo no confiaba en esta agua que vendían. ¿Y cómo la empezaste a tomar? ¿Pura? Pues sí, pura, pero yo no tenía buenas indicaciones sobre la cantidad. Bien, porque hay que beber 1 litro de agua isotónica para poder tener efecto en una persona enferma. Y entonces no he tomado lo suficiente, pero sentí realmente, wow, que yo no me iba a poder separar del agua de mar jamás. Yo no iba a poder vivir sin mi agua de mar, ¿verdad? Y yo la usaba mucho en mi alimentación cruda. O sea, no se puede cocer el agua de mar porque pierde su biodisponibilidad, pero la uso para hacer salsa, todas mis preparaciones, todo esto es con agua de mar. Si hago vegetal al vapor, cuando los vegetales están tibios, le echo el agua de mar por encima y es delicioso. Pero vivir sin agua de mar, a veces hemos estado sin ella, wow, sentimos que nos falta algo demasiado fuerte. Entonces, últimamente, después de haberte escuchado, he reconectado otra vez y fue importante, o sea, por eso es importantísimo lo que estás haciendo, porque me remotivó y ahora estoy bebiendo mi litro de agua de mar. ¿Bien? 1 litro pura, diaria. No, pura no, Ah, en isotónica. 1 litro isotónica. Entonces estás tomando 250 centímetros cúbicos de agua hipertónica y le Sí. agregas agua potable. No son, yo lo diluyo 3 veces. O sea, son como 300, 350. Claro, Uh, nosotros llamamos isotónica a una medida de sí. agua de mar más 3 de agua potable. Ok, yo lo hago 2. Ah, 2, sí. bueno, Sí, y una cosa que es importante, porque con tu experiencia, digamos, de autoobservarte, de ir sí, vivenciando los cambios que ya estabas haciendo con el higienismo,
al incluir el agua de mar, vos decís que notaste la diferencia. ¿Y cuál sería el Por supuesto, testimonio en sí. estos años? Ok, muy bien. Al volver a tomar cantidades superior de agua de mar, ya estábamos tomando bastante, ¿eh? Pero ahora es realmente superior. Pues he sentido sobre todo un cambio en las reglas, la menstruación. Saben que es mi punto débil. Yo le conté al principio estos, como decir, episodios que yo tenía en el pasado, 6 meses, hasta mucho más de una pérdida de sangre. Vamos a decir que mi punto débil es el vientre, el sistema reproductivo, ¿verdad? Y entonces la regla, aún con todos los procesos de detoxinación, han ido mejorando muchísimo, pero todavía las reglas, que son un síntoma de detoxinación, hay que saber que las mujeres normalmente apenas deberían tener regla, una gotita o un poquito de regla, unas horas. Esto es lo normal de una mujer. Pero estamos teniendo regla que duran 3 días, 5 días, con dolores. Esto no es normal. Entonces, ya no tengo dolor, pero sí tengo reglas que pueden durar 3 días. O sea, todavía tengo que detoxinar esta área del cuerpo. Y cuando volví a empezar a beber mucho más agua de mar, pues las menstruaciones salieron mucho más roja, limpia, duraron 2 días. No había este fenómeno de mal olor corporal que yo solía tener antes, o síntomas premenstruales, como lo podemos también tener, ¿verdad? O sea, para mí en la menstruación ha sido un progreso muy, muy positivo. Por esto me ha motivado a recomendarlo, especialmente en las mujeres que tienen problemas de endometriosis y problemas de reglas muy, muy largas o muy, muy densas, con coágulos, con mucho dolor en el cuerpo, cansancio. El agua de mar va a apoyar de forma extraordinaria todo esto. La lengua, amanezco con la lengua mucho más limpia y mi olor corporal ha cambiado. Al haber tenido ya procesos de detoxinación hecho, puedo sentir como mi bioquímica es mucho más mineral ahora que estoy aumentando el agua de mar. Siento como la mineralidad circular por mi sistema. Qué interesante. ¿Y Sí, cómo la estás incluyendo entonces para recetarla? No sé si es la palabra que vos usás con las indicaciones que le das a tus pacientes o a las personas que vos atendés sí. con los hábitos alimentarios, ¿cómo la recomendás? Ok, dependiendo de las personas, ¿verdad? Porque he podido constatar que hay un pequeño porcentaje de las personas, vamos a decir un 5%, muy poco, que tienen un alto nivel de acidosis a nivel interno y que pueden incluso tener deficiencia renal, que no la están soportando bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa deficiencia renal? Uno puede tener deficiencia renal y no darse cuenta, pero si uno se hace análisis de creatinina, uno ve que realmente no están funcionando bien los riñones. Esto puede pasar a cualquier persona. Por lo general, las personas que tienen esto tienen alto nivel de acidosis a nivel interno y no pueden evacuar. Es un problema. Entonces, cuando tomamos agua de mar, es como que el agua de mar viene a detoxinar, a limpiar el interior, incluso a estimular el sistema nervioso. Entonces puede que haya una descarga de toxina y que no pueda salir, porque está bloqueada por los riñones que no funcionan. Entonces, hace subir la presión en este caso. Pero esto es nada más un pequeño porcentaje de la población, ¿verdad? Y entonces, en estos casos, recomiendo limpiar los riñones antes con plantas medicinales y adoptando una dieta principalmente vegetal, con mucha sandía, muchas frutas, mucho apio, jugos, hasta recuperar una suficiente uh, función renal para poder entonces lo más pronto posible incluir progresivamente el agua de mar. Si no, todas las otras personas pueden
consumir, por supuesto, agua de mar. No veo ninguna otra contraindicación. Persona con cáncer, persona con lupus, todas estas personas están en un fuego interno desencadenado por una acumulación de desecho en su sistema de desagüe o sistema linfático. El agua de mar va a actuar como contrafuego, apagar todo esto y permitir, porque jala, es altamente alcalina y absorbe y evacúa toda esta toxina y permite la regeneración. Por supuesto, ya nada más el agua de mar en una persona que no puede cambiar su alimentación o su modo de vida es una bendición. Pero si pueden cambiar el modo de vida de forma progresiva, porque uno no es perfecto, pues va a ser realmente una experiencia maravillosa de rejuvenecimiento y como de resucitación, ¿verdad? Uno va a empezar a ver el verdadero yo que hay abajo toda esta toxicidad, estas disfunciones, y va a sentir como que uno está volviendo a la vida y a renacer. Así es. Has mencionado varias veces la palabra detoxinación y ¿Sí? se me pasa por mi cabeza la cantidad de personas escribiendo ¿Sí? con sus consultas de que empezaron a tomar agua de mar y que se sienten mal, si es normal, qué deben hacer y se asustan. Entonces, este es uno de los temas que yo leí en tu página y que me ¿Sí? parece fundamental. Me encantaría dedicarle en algún momento un video entero a esto, ¿Sí? pero hoy podemos hablar de lo que es justamente este proceso de detoxinación, como vos le llamás, que en otros espacios se le llama desintoxicación o ¿Sí? detox, O crisis detoxificar. curativa, Sí, claro. sí. La famosa crisis curativa le llamo yo. Entonces, por favor, ¿podrías explicar un poco más para que cuando haya personas que están solicitando saber de esto, yo le pueda mandar el video con tu explicación? Por supuesto. Y volveremos a hacer tal vez un video que habla nada más de esto. Sería perfecto. Porque, ¿cómo decir? Estamos en un sistema, en una sociedad, a una época de la vida del hombre, de la historia del hombre, en que consideramos que tener enfermedades y síntomas, esto está malo, ¿verdad? Tener gripe, oh, está malo, tener cáncer, está malo, o tener cualquier síntoma corporal, esto está mal, o me duele, yo quiero que este dolor se me vaya lo más pronto posible. Entonces, a estas dolencias y síntomas le recetamos pastilla perfecta, porque a un ser inmaduro le van a quitar los síntomas y va a estar feliz. Pero cuando pasamos de la inmadurez a la madurez o de la inconsciencia a la conciencia, podemos abordar la situación de forma muy diferente y contemplar todos estos síntomas como un mensaje del cuerpo que te está hablando y que te está diciendo lo que está pasando en el interior. Bien, todos estos síntomas, dolor de cabeza, diarrea, mal olor corporal, regla, menstruación, porque a mí me ha ido bien, o sea, me ha dado un efecto maravilloso porque ya he pasado por procesos de detoxinación, pero una persona que está con una acumulación de desecho a nivel linfático en su interior, que ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Pero está ahí y se manifiesta por enfermedades. Cualquier enfermedad sea, es un indicador que aquí adentro hay toxicidad. Y esta toxicidad, si está adentro, no es bueno. Tiene que salir. Y va a salir por todos los orificios, la nariz, la boca, la vagina, las orejas, los ojos, el cuero cabelludo, la piel, los pulmones, por la garganta, en forma de mucus, de producto tóxico. Esto va a desencadenar furúnculos, va a desencadenar abscesos, quiste, cáncer, va a desencadenar dolores más agudo aún, dolor de cabeza, dolores musculares. Hay periodos donde las enfermedades parecen que son peor. Uno va a empezar a tomar agua de mar, wow, y todo se dispara, parece peor. Pero en realidad es que es como decir, estamos sanando. Hay un otro nombre a crisis de detoxinación que me gusta
usar, en inglés se llama healing crisis, o sea, crisis de sanación. No podemos sanar sin pasar por ellos. Y mientras más tóxico está un cuerpo, mientras más crisis de detoxinación vamos a padecer. Esto sí se debe regular porque tenemos un sistema nervioso más o menos agotado, le expliqué. Entonces, hay cuerpos que no pueden aguantar, que no tienen la fuerza, la pila, la energía para poder aguantar fenómenos de detoxinación muy poderoso, muy potente. Entonces hay que hacerlo un poquito despacio y tal vez no beber 1 litro de agua de mar de repente y ir de forma progresiva. Bien, ir de forma progresiva. Sin agua de mar, he tenido personas que han querido empezar a comer todo fruta, porque las frutas detoxinan. Son el alimento que por perfección, si empezamos a comer muchas frutas, pues vamos, lo que decimos a enfermar, no es enfermar, es tener síntomas de sanación o de detoxinación. El cuerpo empieza a sacar ácidos extremadamente corrosivos de su interior, tan corrosivo como el ácido de batería, quema esto, y está envuelto en mucus o diluido en agua, y todo esto lo cargamos a veces por 40, 50, 60 años en nuestro interior desde la infancia, y por fin va a poder salir. Pero esto no es un proceso que va a hacerse sin ruido, va a ser terrible. Por esto digo, muchas veces a persona muy enferma hay que tomarse vacaciones, 1 año de vacaciones para limpiar este cuerpo. No podemos hacer una detoxinación estando trabajando, no va a poder, porque necesitamos consagrar la poca energía que tenemos para que el cuerpo la pueda redirigir hacia evacuar toda esta basura hacia afuera. Sí, sí, totalmente. Hace poquito, creo que ayer escribió una persona debajo de uno de los videos, de los testimonios, porque la gente cree que si alguien está diciendo que se curó de algo, entonces tiene que sentir lo mismo. No, somos únicos, sí. Es como vos decís, bueno, entonces hay que evaluar cómo está nuestra energía, qué tipo de vida tenemos, qué tipo de hábitos, qué estamos dispuestos a cambiar, y a partir de ahí empezar a observar las reacciones. Pero claro, si tenemos en cuenta esto que vos decís de eliminar las toxinas, hay una pregunta que hace todo el mundo y es ¿cuánto tiempo lleva? Entonces, claro, tampoco hay una fórmula rígida, ¿no? Mira, somos seres de luz, somos seres maravillosos, dotados de una inteligencia y de una conciencia suprema, pero no la usamos. La mayoría de las personas no usamos esta conciencia y esta inteligencia divina, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar. O sea, estamos en una época de cambio maravillosa porque nos dejamos llevar por los que ya han hecho este proceso y que nos atraen. Hay que cambiar o podemos quedarnos en este modelo, pero vamos a sufrir. O podemos pasar a un modelo superior, a una otra dimensión. Y esto pasa por la comprensión que no podemos no respetar las leyes de Dios, de la fisiología, y estar en salud y estar feliz en el planeta. No podemos hacer esto. No podemos estar comiendo carne, cosas fritas, cosas procesadas, una tajadita de piña y una manzana a la noche. Esto no puede ser, no va a funcionar. Entonces hay un proceso de elevación de conciencia que tiene que hacerse. Y la mayoría de las personas, yo misma, he solo podido hacerlo bajo el sufrimiento y la enfermedad. Y esto te hace pasar a un otro nivel de conciencia. Ya te das cuenta que uno no puede autodestruirse. No estamos hablando de una dieta más. Estamos hablando de amor hacia uno mismo. Esta persona que te dice, ¿cuánto tiempo voy a tener que hacerlo? O seguir esa dieta o beber agua de mar.
Es como decir, ¿cuánto tiempo voy a tener que darme amor a mí misma? No, no es así. No. Esta persona va a tener que pasar sus procesos, ella va a tomar sus elecciones, va a tomar su selección, tomará el tiempo que tomará, se equivocará, le dolerá, hasta que elija la luz constantemente, hasta que decida, hasta que haya sufrido tanto, que decida elegir la vida y darse amor a uno mismo en cada instante. Pero estamos, el ser humano, queriendo dormir, porque estamos en dolor. Es difícil abrir el corazón, es difícil elegir la vida. A veces uno vive en un plano muy material, donde uno tiene que sedarse. Nos sedamos de múltiple forma, mirando la televisión, comprando cosas constantemente, comiendo alimentos que estimulan el sistema nervioso, como el café, los Red Bull, las pastas, el arroz, son azúcar puro, son muy cargados en azúcar, aunque sepan salado, dan un boost. Y esto es son como drogas, ¿verdad? El chocolate, los dulces, todo eso. Esto es como endormece la conciencia humana y no estamos plenamente vivos, estamos como un poco drogadictos en una sociedad que fomenta esto, que hace que las personas son dependientes de la comida, de comprar, de consumir ropas. Es increíble la cantidad de ropa nuevas que las personas compran y desechan, cuando hay tanta ropa en el planeta. Entonces estamos confusos porque estamos en un tiempo de informaciones enorme, o sea, los niveles de información que se le dan a las personas cada día, en cada momento, en cada hora, en las ciudades, por las pantallas, por la televisión, esto no lo podemos procesar. Entonces estamos un poquito perdidos, flotando en el medio de todo esto y no sabemos qué hacer. Somos como perdidos, pero todo el propósito de mi página, de tu trabajo, de este video, es ayudar a las personas, es inspirarla a querer responsabilizarse de su salud y decir, ok, ahora voy a dejar de adoptar este papel de víctima y de dejarme llevar por la corriente. No, voy a reconectar conmigo mismo porque vale la pena. Y la experiencia en vida en el planeta es hermosísima cuando uno se empodera, deja de ser víctima y que se responsabiliza de su salud. Eso es algo muy hermoso. Pero esto sí, hay que tener un mínimo de experiencia. Hay que experimentar. Cuando una persona tiene dudas, y yo le digo, experimenta, es un camino muy hermoso, pero solo tú puedes hacerlo, nadie lo puede hacer por ti, no hay médico, no hay pastilla, no hay remedio, ni siquiera el agua de mar o las frutas que te van a salvar. Es como ponerse en el asiento de su vehículo y estar con su eje y tomar sus propias decisiones y saber navegar lo suficiente para tener una vida feliz y cómoda, sin dolor, porque el dolor, esto es la base de todo esto, es el sufrimiento. Ya no queremos sufrir, queremos vivir en el amor, pero no todos. Hay personas todavía que lo necesitan para poder despertar y lo buscan, y esto es perfectamente respetable. Sí. No sé si me entiende. Sí, quiero agregar una cosa, porque sí. Otro comentario que me llega diariamente es, pero esta persona en el video dice que hay que tomar el agua de mar así, la otra dice que hay que tomarlo de esta manera. Estoy confundida o confundido porque hay tanta información, al final nadie dice cómo hay que hacer las cosas. Yo les quiero decir, aprovechando que estoy con Alexandra, que comparto lo que dice ella en el sentido de hacer el propio camino. Ahora, también he aprendido que necesitamos tener los conceptos básicos. Es decir, si alguien recomienda tomar 1 litro de agua de mar hipertónica y yo, por creencia,
o por admiración a esa persona que lo dice, me tomo el litro de agua de mar, estoy haciendo una elección. Entonces Sí, tengo que ver esa reacción. Ahora, si yo escucho todo, evalúo, veo qué me resuena más, investigo, me doy el tiempo, porque acá el tema también es darme el tiempo para mí. Ese tiempo que yo antes invertía en ir al médico, en ir a hacerme estudios, en ir de un lado para el otro. Entonces, a ver, uso bien mi tiempo para investigar y de esa investigación sí, yo hago un discernimiento. Entonces, puedo elegir, ya sabiendo lo que produce, ya sabiendo que va a bien, desintoxicar. Entonces, si mi temperamento es que quiero todo ya, bueno, me tomo el litro de agua de mar pura. sí, Si soy una persona más temerosa, como yo les digo siempre, miren, tomen un dedito de agua de mar así, acostado, en el vaso de líquido que tomen durante el día. Eso no le va a producir crisis curativa, seguro que no. Entonces, y mientras tanto, va ingresando la información del agua a sí, las células, a la conciencia, mientras van haciendo el proceso de investigación, porque esto sí necesitamos tener los lineamientos básicos, pero después, como decís vos, bueno, a ver, yo me tengo que dirigir, tomar el timón sí, y dirigirme. ¿Hacia dónde? sí, ok. Pues sí, porque, como decir, si es como recrear, tener que volver a inventar el mundo a cada vez, a cada persona, y no puede ser. Necesitamos también de la experiencia de los demás para no tener cada vez que volver a empezar desde cero, ¿verdad? Y no perder tiempo. Pero no debemos equivocarnos en la información. Y esto es lo muy difícil en nuestra época, porque hay tantas información y contradictoria que podemos equivocarnos, ¿bien? Con una dieta de paso o con el agua de mar incluso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, solo lo que puedo decir es que personalmente tengo mi propia intuición y mi visión holística de la salud. Bien, intento ver la salud desde su amplitud, no desde lo cercano. Entonces, esto es lo que debemos hacer cada uno, tener una visión amplia de la salud para poder tener su propio juicio. Bien, y esto de qué se trata, mi página, tu trabajo, dar lo máximo de experiencia en tu caso para que las personas se puedan identificar y tomar sus decisiones y experimentar, y si no le va, pues no le va bien. En mi caso, doy información de fisiología pura, o sea, la fisiología, o sea, tenemos una fisiología. Y si no respetamos la fisiología del ser humano, pues no nos va a ir bien, porque es como así que Dios nos creó, y si no respetamos nuestro funcionamiento básico, pues vamos a pagar cuenta. Cuanto al agua de mar, yo no la he tomado pura, así 1 litro, encuentro que puede ser mucho, porque ni siquiera la sangre humana está como el agua, está diluida, ¿verdad? Para tener un agua a la isotonía, como la sangre, para que sea un plasma, vamos a decir, hay que diluir el agua de mar. Yo creo que son 4 veces o... Este, como te dije hoy, es una de agua Sí, de mar y 3 de agua sí, potable. Es pasar esos exacto, 36 gramos de sal que tiene sí. a los 9 que tenemos nosotros. Exactamente, hay que diluirla. Entonces, si vamos a entrar agua de mar pura, 1 litro me parece mucho, me parece demasiado. No sé lo que ocurrirá. Puede que dañe los riñones, que sea muy fuerte para los riñones, porque hubiera una descarga intensa de toxina. No es recomendable en una persona que nunca ha hecho ninguna detoxinación. Lo recomiendo cuando una persona está muy agotada y que está en un frío, que tiene mucho frío, que no logra calentarse, un pequeño shot, pero nunca 1 litro de agua pura. Recomiendo beber el agua pura de forma progresiva y empezando por 3 shots y, e, ir, e ir observando cómo está su cuerpo. Las personas con problemas renales tienen que estar verificando su tensión
arterial, su presión arterial. No porque el agua de mar hace subir la presión, esto no es así. La sal hace subir la presión porque son minerales inertes y el cuerpo la identifica como un veneno y diluye estos venenos aumentando el volumen de sangre para proteger lo que crea presión alta. El agua de mar no es igual. El agua de mar provoca a veces, en algunos casos, presión alta, lo le decía antes, porque remueve mucho desecho y el cuerpo lo diluye, ¿verdad? Entonces, si no, hay personas que tienen episodios de diarrea muy intenso a partir del momento en que uno toma agua de mar. El asunto no es estar tomando agua de mar a toda costa y tener que no poder salir del baño, ¿verdad? Claro. No queremos eso. Como decía, hay que moderar, hay que modular. Cada uno tiene que aprender a manejar su vehículo. Y nosotras considero que somos como la persona que se sienta al lado de la persona que aprende a manejar un auto, pero está aprendiendo a manejar su vehículo. Ok, te ha dado diarreas y no ha podido salir del día del baño, no, era demasiado, hay que disminuir la dosis, o te ha dado dolores de cabeza por más de una semana, más de 3 días, hay que diluir las dosis, hay veneno muy malo que están puesto en circulación en este cuerpo. Entonces, ¿qué más pudiera dar? Pues acceso de flema, una flema que empezaría a salir, lo veo como positivo, pero cada uno lo va a aguantar de tal o tal forma. O personas son más resistentes y no van a ver ningún inconveniente a tener esta salida de mucus, otras son más frágiles y van a querer moderar un poquito bebiendo menos agua de mar, ¿sí? Sí. Alexandra, para que no se haga tan largo, porque la gente dice, no, los videos largos no los quiero ver, bueno, se lo pierden, digo yo, muchas veces, porque Sí. son temas interesantes que estamos tocando. Yo creo que una de las cosas que más me emocionó de tu trabajo es justamente esta cuestión de educación que haces, porque recién mencionaste la fisiología. Y yo quisiera, a modo de orden, ¿no? Y justamente que estamos hablando de algo parecido en este video, de reconocer y reordenar, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer como una pequeña síntesis desde la fisiología, sí o sí, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta por mí, por mi naturaleza, por mi existencia? ¿Puede ser? Sí, puede ser. La alimentación tiene que ser vegetal. No puede contener lácteos porque no son adaptados para nosotros. Los lácteos son uno de los peores alimentos, la peor comida, sustancia, no alimento que uno pueda ingerir. Hay una fabricación de mucus enorme que se fabrica en el interior y que viene a obstruir nuestro interior cuando consumimos leches y lácteos. Bien, es una de las primeras cosas que hay que eliminar para mí. La carne, son cancerígenas. La información ya está llegando a los seres humanos, pero hay unos intereses de dinero tan enorme que es difícil poder oírla, no dejan de promocionar las carnes alrededor de nosotros y este mito de la proteína. Las carnes son cancerígenas, se putrefian en nuestro interior. No debemos comer cereales, porque también son como cola, son carbohidrato complejo, dejan un montón de desecho en nuestro interior. Entonces, esto se hace de forma progresiva. Hay algunos que lo pueden hacer de forma directa, que están listos, pero no todos. Vayan eliminando estos productos, los productos procesados, por supuesto, y la mayoría de su alimentación debería estar compuesto de vegetales, frutas, crudo y cocido al vapor suave, no la olla de presión, al vapor suave. Entonces,
ya haciendo esto, están haciendo algo demasiado importante, es una base de fisiología. Tenemos un sistema digestivo prácticamente igual a los de los monos de África, no a un carnívoro, no tenemos nada similar a los herbívoros o los carnívoros. Nosotros somos más parecidos a los monos de África y no vemos monos de África con cáncer o con lupus o con fibromialgia o ni con gripe, excepto si comen como los humanos, ¿verdad? Entonces, esto es la primera cosa. Tener un modo de vida donde uno a veces no hace nada, se relaja, no somos robots, no podemos vivir una vida así tan artificial a nivel de trabajo con tanto estrés. Eso no es normal. Aléjese de las pantallas. Es una contaminación de información. Nos manipulan a través de ella. Nos hacen creer cosas que son falsas. Vuelvan a lo natural. Vuelvan, en lugar de más información, buscamos menos información. Esto lo va a permitir de reconectarse con uno mismo. Medite. Meditar es súper importante para reconectar, igual que los animales. Los animales no tienen ninguna duda de cómo vivir, porque ellos meditan muchísimo, están tranquilos, comen, saben lo que tienen que comer. El ser humano ya no sabe lo que tiene que comer, ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. Bien, ha perdido su instinto totalmente. Y la idea es reconectar con nuestro instinto. Pensar. Uno puede enfermarse por pensar y muchos lo hacen. Hay que tener control mínimo sobre los pensamientos que tenemos. Cuando tenemos pensamiento destructivo, no dejar esto, elegir pensamiento positivo, aunque parezca en vano en un principio. Esto llevará su fruto con la práctica. Hacer cosas que les guste, ¿no? Cosas agradables, descansar todos los días, jugar, reír, evitar los productos químicos sobre la piel, la crema, los maquillajes, son cancerígenos, o sea, la piel bebe literalmente lo que le ponemos sobre ella y no podemos poner champú, rinse, laca, maquillaje así creyendo que uno no se está intoxicando o se está haciendo uno bien. Todo esto de los maquillajes, esto es también una contaminación social sobre la mujer. Yo he sido una mujer que se maquillaba muchísimo y fue muy difícil dejar de maquillarme porque hay la presión social sobre la mujer que le hace creer que si no lleva maquillaje no vale la pena, no es bonita, no es suficiente. Bien, todo esto autoobservar. ¿Qué más puede? Los medicamentos son tóxicos, tienen todas toxinas, producto químico muy, muy nefasto para el ser humano y no se debe creer. Hay que siempre leer un modo de empleo y los efectos secundarios de unos medicamentos antes de elegir tomar uno y tomarlo únicamente si uno está consciente y seguro que le va a salvar la vida. Las emergencias médicas existen, por supuesto, y son muy valiosas. Dormir es súper importante. Tomar agua de mar todos los días de forma progresiva hasta lograr tomar 1 litro al día. Esto es genial. Y tomar plantas medicinal para mí es un must, no se puede escapar en nuestra época. Todo el mundo debería usar plantas medicinales para el sistema nervioso y para fortalecer el sistema inmunológico. Esto es muy importante también. Y detoxinar, limpiar el interior haciendo pequeño periodo de alimentación, de monodieta, de ayunos. Esto son las bases de una vida y relaciones interpersonal satisfactorias. Sí, esa fue la frutilla de la torta, decimos en Argentina, la frutilla del postre. Y roja, como el amor. El cierre perfecto. Bueno, Alexandra, te agradezco, creo que estamos dando bastante información. Por favor, ¿podés recordar el nombre de tu página, los datos de contacto? Sí. La salud en tus manos regenera Costa Rica. Esto es la página.
¿Se han oído bien? Porque la conexión me parece inestable. Se cortó un poquito, Y repetilo por favor. sí, la salud en tus manos regenera Costa Rica. Está en el Facebook. Y ahí les invito a educarse para ya dejar de ser analfabeto con su salud, porque si no, se van a dejar devorar por el sistema. Y no es así, uno tiene que ser poderoso en su cuerpo y autosuficiente. Lea toda esta información de las más viejas y van a aprender muchísimo sobre ustedes mismos y les invito a experimentar y a descubrir que su vida puede realmente tornarse algo maravilloso, una experiencia en vida muy agradable. Estamos aquí para ser felices, no para sufrir. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a proponerle a las personas que si tienen interés Sí, en abordar determinados temas, bueno, quizás podemos hacer otros videos, como sí, por decíamos supuesto. antes, con los temas específicos y hacer como una Sí, serie de trabajos educativos para quienes estén resonando con este enfoque que estamos ofreciendo. Así que cualquier cosita debajo del video, ustedes pueden dejar los comentarios y yo se los voy pasando a Alexandra o nos vamos comunicando para ir haciendo este tejido humano solidario, como siempre digo, tanto para el agua de mar como para hacer esto de la soberanía, porque no es muy fácil. O sea, convengamos que no es tan fácil porque todo lo que hablamos hoy, ¿no? Así que bueno, agradezco a todos haber visto el video, los invito a suscribirse, a compartirlos. Recuerden que mi canal en YouTube, Griselda Donatucci, y mi página se llama Agua de Mar, Salud y Vida en Facebook. Y tengo un grupo que es Agua de Mar, Salud y Vida, donde todos los que están preguntando cosas, siempre procuro que lo hagan ahí para ejercer esto de mutualidad, de ayudarnos unos a otros compartiendo lo mejor que tenemos. Así que les mando un abrazo a cada uno y Alexandra, a vos especialmente por todo lo que compartiste. con mucho amor. Bueno, gracias.